apagar la cámara porque la semana pasada creo que la conexión no estaba tan buena cuando dejé la cámara prendida. Así que voy a poner mi foto. Listo. Muy buenas noches con todos. El día de hoy nos toca continuar uno de los temas principales en el curso. De hecho, es casi introductorio a lo que corresponde al manejo de líquidos corporales, siendo el examen completo de orina pues el que da la batuta, ¿no? De las pruebas más frecuentes solicitadas en el laboratorio y que vale la pena, pues, que nos tomemos toda esta clase para revisar. ¿Por qué? Porque esta prueba, pues, nos va a dar mucha información. ¿Sí se ven las diapositivas? Sí, doctora. Sí. Ya, perfecto. Miren, todo comienza desde tiempos inmemorables, donde el inicio del estudio del examen completo de orina partía de la identificación de las características físicas. Es después de esta época donde, miren, incluso a partir del color, el olor, se podían estimar y adelantar algunas presunciones diagnósticas. Ya a finales del siglo XVI es que tenemos a los hermanos Janssen que tienen esta maravillosa creación que es el microscopio, a partir del cual aparece un mundo adicional que nos permite terminar de confirmar algunas características que en la antigüedad pues eran solamente podían haber sido vistas a través de nuestros sentidos. Para recalcar cuáles son las características únicas de este tipo de muestra, de la muestra de orina, uno, que es rápidamente disponible y de fácil recolección. Eso es un tremendo gol porque no tenemos que someter a procedimientos invasivos a nuestros pacientes. Y porque a partir de las pruebas que podemos hacer a esta muestra, podemos obtener información de las diferentes y principales funciones metabólicas del organismo. Y sobre todo a partir de un bajo costo. Por ejemplo, tendríamos que disponer de microscopio, tendríamos que tener una tira reactiva que luego vamos a ver que forma parte del examen completo que me permite realizar diferentes determinaciones bioquímicas y que esta tirita pues, puede valer incluso por debajo de los 50 céntimos, ¿no? Entonces es una prueba que nos permite, a partir de bajos costos médicos, acercar la medicina a partir de una medicina preventiva, que es la que ustedes van a llegar a hacer en el primer nivel de atención cuando salgan a hacer su serum. Por lo que las características de la muestra de orina es que nos van a dar un examen valioso, simple y muy informativo. Algunas características que vamos a poder observar, pues vamos a tener que evaluar el aspecto a través del color, la transparencia, el olor, la espuma, la densidad como otro parámetro, diversas pruebas bioquímicas donde vamos a tener principalmente proteínas, sangre, nitritos, esterasa glucositaria. Luego vamos a tener que en el sedimento urinario puedes visualizar células, cilindros, cristales. Y a partir de aquellos indicadores que estos son indicadores que básicamente nos van a traducir algún compromiso, algún compromiso de la propia vía, ¿no? De la propia vía renal, vías urinarias. Pero si me voy hacia el lado metabólico, tengo otros marcadores también interesantes, como el pH, la presencia de algún pigmento, la concentración, la densidad y pruebas bioquímicas que también me vayan a ayudar, ¿no? Sobre todo si estoy pensando, por ejemplo, en una diabetes, en una hepatopatía, en alguna hemólisis intravascular. Diferentes estados van a poder verse traducidos a nivel de los hallazgos en el examen completo de orina. Para comenzar, pues la recolección de la muestra puede ser a partir de micción espontánea, que es la clásica, donde vamos a obtener este frasquito de 100 ml. Podemos también realizarlo en pacientes pediátricos a partir de una bolsita que se adhiere a nivel de perineo, tiene así como una zona adhesiva. Esta bolsita no puede estar más de 30 minutos porque es potencialmente contaminada, así que si en 30 minutos no logramos obtener la muestra, pues tendríamos que hacer un recambio. En algún tipo de pacientes que, por ejemplo, tienen obstrucción a nivel de vía urinaria, que generan globo vesical, vamos a poder o tendríamos que realizar un sondaje vesical.
Y ya en casos excepcionales vamos a tener que realizar una punción suprapúbica, es decir, una punción directa a nivel de la vejiga, esto básicamente realizado por profesionales médicos y es la orina pues más aséptica que podríamos obtener, ¿no? En el caso de trabajar una muestra de orina, pero de 24 horas, acá esta ya nos permite realizar otro tipo de determinaciones, pero a manera de información adicional, ¿cómo es que se realiza esta recolección de la orina de 24 horas, no? Primero, tiene que haber la indicación médica, eso ya lo sabemos, y el paciente tiene que acercarse al laboratorio a recoger esta galonera, que generalmente tiene una capacidad de 4 litros, y vamos a explicarle al paciente que el día que inicie la recolección, la primera muestra de la mañana se descarta. Y a partir de ese instante comienza a juntar todas las muestras hasta 24 horas. La última muestra al día siguiente, en la mañana temprano, la junta en su galonera y rápidamente tiene que llegar al laboratorio para poder realizar los registros y las estimaciones necesarias. En cuanto a la manipulación de la muestra, vamos a cerrar un poquito sobre la fase preanalítica, ¿no? Todas las características y los cuidados que tenemos que tener para procurar que nuestra muestra sea idónea. Tenemos que tomar entonces en consideración que los cambios en la composición de la orina que tienen lugar no solamente cuando está en el paciente, también se pueden dar cuando está in vitro. Y esta es una capacidad interesante que justamente nos permite reflejar el estado del paciente. Entonces, la muestra tiene que ser entregada en el laboratorio con prontitud y esta debe ser evaluada dentro de las 2 primeras horas de haber sido realizada la recolección. Entonces, este es nuestro tiempo máximo para procesar. Después de este periodo, ¿qué es lo que puede suceder? Pues pueden darse alteraciones en los diferentes componentes. Es por eso que se recomienda o bien refrigerarlo o agregar alguna sustancia conservante como puede ser el ácido bórico. ¿Qué cambios podemos encontrar en la orina que no ha sido conservada adecuadamente? Miren, desde el color que puede cambiar a consecuencia de la oxidación y reducción de metabolitos, podemos verla oscurecida. La claridad, si es que era transparente y hay crecimiento bacteriano o precipita algunos cristales, vamos a encontrar turbidez. El olor puede verse alterado a consecuencia de la degradación de la urea en amoníaco o de la multiplicación bacteriana. El pH puede verse aumentado, la glucosa, si es que esta estaba presente, puede haber habido glucólisis o las bacterias presentes en la muestra la han consumido, entonces vamos a encontrarla disminuida. Las cetonas, al ser volátiles, pues pueden haber desaparecido. La bilirrubina, si la exponemos a la luz, puede haber desaparecido. Los nitritos aumentarían si es que tenemos una multiplicación bacteriana de aquellos patógenos que se asocian a la reducción de nitratos. Y en el caso de diferentes células, cilindros, podemos ver que pueden haber sufrido una desintegración, ¿no? En el caso de presentarse orinas alcalinas diluidas. Y en el caso de existir recuentos bacterianos, estos podrían darse en aumento por multiplicación. Ya entrando al propio procedimiento, nuestro examen completo de orina pues consta de 3 fases. Uno, el examen físico, como cuando hablábamos en la antigüedad, donde básicamente vamos a aterrizar las características de color, aspecto, transparencia, olor, volumen y la presencia de espuma. Luego pasamos al examen químico, perdón, que tiene diferentes marcadores. Esto de acá, para esto ya nos apoyamos de una tira reactiva que puede tener entre 10 a 13 marcadores. Y luego vamos al examen microscópico, que es este mundo maravilloso donde vamos a terminar de confirmar la presencia de ya sea células sanguíneas, pueden ser células epiteliales, tejido del urotelio, la presencia de bacterias, hongos, parásitos y cristales. Entonces vamos a ver cada una de estas fases. En el examen físico, comenzamos por el color. ¿Quién de nosotros no ha notado que en el transcurso del día o dependiendo de la ingestión de algún alimento, podemos encontrar alguna variación en los colores normales de la orina? Podemos tener, miren, toda la gama del arco iris y básicamente nos van a traducir las funciones metabólicas, si es que el paciente ha realizado actividad física, sustancias ingeridas o condiciones patológicas.
Si nos referimos al grado de hidratación, un día que no hemos consumido agua, no nos hemos hidratado de manera suficiente, pues vamos a tener al final del día una orina bastante concentrada y con presencia de urocromo, ¿no? Este pigmento que es un producto del metabolismo endógeno, ya sea la urocetrina también, la urobilina, que le confieren esta coloración en la gama del amarillo, ¿no? Y otro día que nos hemos sobrehidratado, vamos a ver pues que el color se encuentra bastante clarito. Una incoloro, pues consumo reciente de líquido, ¿no? Amarillito pálido, puede ser una muestra al azar diluida como un consumo reciente de líquido incrementado. Otras condiciones, como por ejemplo poliuria, diabetes insípida, que va de la mano también con un volumen de 24 horas aumentado. En el caso de diabetes, tendríamos que asociarlo con una densidad elevada y con la prueba positiva de glucosa en la orina. En el amarillo oscuro, pues la muestrita concentrada. Ya entrando a la gama de ámbar, anaranjado acá, generalmente vamos a asociar la presencia de un pigmento. Puede ser la bilirrubina. Acá vamos a terminar haciendo la correspondencia con la presencia de espuma cuando agitamos la muestra y con el resultado positivo para bilirrubina en la tira química. Acriflavina, la fenazopirina, piridium, este antiinflamatorio de vías urinarias, suele tener de color anaranjado y se puede asociar también a presencia de espuma. La nitrofurantoína, otro fármaco también utilizado para infecciones de vías urinarias, y otro fármaco como la fenildiona. Miren, podemos tener colores tan alterados como un amarillo verdoso, cuando la bilirrubina se oxida a biliverdina. En el caso de un verde, de repente lo van a poder observar en las bolsas colectoras de pacientes en hospitalización, generalmente asociado a pacientes con infecciones de pseudomonas. Algunos otros pigmentos, ya sean asociados, por ejemplo, a azul de metileno, algunos fármacos como amitriptilina, podrían darnos un azul verdoso. En la gama del rojo, del rosa, acá vamos a pensar básicamente en la presencia de eritrocitos, ¿no? Acá podríamos tener una orina turbia y que en la prueba química me va a dar positivo a sangre y en el microscopio sí o sí voy a tener que ver a los eritrocitos. En el caso de presencia de hemoglobina, nuevamente nos apoyamos en las pruebas químicas y podríamos estar pensando en una hemólisis intravascular. Mioglobina, otro pigmento, pero tendríamos que pensar que mi paciente tiene alguna clínica de daño muscular. Las porfirinas, generalmente va a haber este oscurecimiento progresivo de la muestra. En el caso de ingerir beterraga, generalmente podemos tener este cambio en el pigmento. Antibióticos como la rifampicina, en pacientes mujeres en edad fértil, en la contaminación por fluido menstrual. En el caso de ya orinas color marrón, negro, acá algunas patologías asociadas, por ejemplo, con la methemoglobina, con algunas alteraciones de metabolismo o algunos fármacos. En cuanto al olor, todos reconocemos el olor sui generis, es decir, apenas imperceptible que tiene una orina normal. Sin embargo, si encontramos un olor alterado, fétido, amoníacal, esto se va a asociar a crecimiento bacteriano. Por otro lado, generalmente este olor dulce, frutado, que la literatura describe como un olor a manzana, clásico y que fácilmente lo asociamos pues a presencia de cetonas, que también es muy frecuente en una cetoacidosis diabética. Olores muy diferentes, moho, rancio, a repollo, generalmente van de la mano con errores congénitos del metabolismo. En cuanto al aspecto y transparencia, vamos a realizar esta prueba de Schweizer, donde vamos a poder evidenciar en base a 5 clasificaciones, vamos a poder estandarizar cómo, pues vamos a colocar la muestra delante de un texto y conforme cuánto voy a poder leer de este texto es que voy a poder dar esta clasificación. Una orina límpida, una orina brumosa, con pocas partículas, una orina nebulosa, se ve borroso el texto, turbio, que no se ve nada, y lechoso, que incluso puede tener precipitados o coágulos. Algunas causas no patológicas pueden ser la presencia de moco, las células epiteliales,
Puede ser presencia de contaminación fecal, semen, espermatozoides y algunas causas patológicas. Aquí tendríamos que valorar la presencia de eritrocitos, leucocitos, bacterias, levaduras, las células no escamosas, cristales, presencia de lípidos, entre otros. En cuanto a la espuma, esta característica la vamos a evaluar si es que al agitar la orina, esta espuma que normalmente se va a generar, porque obviamente estoy agitando un líquido, pero si persiste por más de 30 segundos, yo ya podría estar alertando sobre la presencia de albúmina. Por otro lado, por ejemplo, si es que habíamos mencionado, ¿no? Si esta espuma torna también de un color verdoso, anaranjado, amarillo, podríamos estar asociando la presencia de bilirrubina en la muestra. En el examen químico les hablaba que trabajamos pues con estas tiras reactivas que fueron todo un boom para poder ampliar los estudios y complementar mucho mejor el examen completo de orina. Nos permite trabajar entre 10 a 13 determinaciones, entonces lo que vamos a tener es este papel absorbente que tiene el reactivo fijado en almohadillas que van a, en base a una escala cromática, va a podernos dar si es que hay la presencia o ausencia de diferente parámetro que vamos a estar evaluando. Por ejemplo, podemos evaluar la presencia de leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubina y glucosa. Sin embargo, hay, por ejemplo, algunas tiras que traen como determinación adicional el ácido ascórbico. Y es que la presencia de este ácido ascórbico se ha encontrado que es un interferente importante en las reacciones de oxidación, provocando falsos negativos en el caso de que mi muestra tenga sangre o tenga glucosa. Es decir, si un paciente tiene sangre y glucosa y encima está tomando ácido ascórbico, probablemente le voy a decir que voy a reportarlo como negativo y es un falso negativo. Para laboratorios de poca escala, este es un equipo semi-automatizado donde voy a tener que de manera manual hacer una lectura, un código de barras y colocar manualmente la tirita que luego va a pasar a ser leída y los parámetros van a poder ser emitidos hacia un sistema informático. Sin embargo, existen en hospitales grandes, en laboratorios muy, muy grandes, plataformas automatizadas donde podemos meter en lotes las muestras de orina. Uno de los parámetros que va a incluir la tira reactiva es el estudio de pH. Nos va a poder presentar una orina ácida, una orina alcalina, una orina ácida principalmente asociada a ingesta de proteínas, a la acidosis metabólica de un ayuno nocturno. Y una orina alcalina, pues es que la que encontramos después de las comidas, en una alcalosis metabólica o también asociada a fármacos. ¿Y para qué medimos el pH? Pues es de especial importancia en aquellos pacientes que cursan con urolitiasis. Por ejemplo, aquellos que generan cálculos por cistina o por ácido úrico. Entonces, en ellos tenemos que alcalinizar la orina para reducir que se formen estos cálculos. Y para eso, pues, les damos tratamiento con bicarbonato, con citrato sódico. Entonces, es en ellos en quienes quiero alcalinizar la orina, voy a medir el pH para ver si efectivamente está tomando el tratamiento o necesito ajustar la dosis para llevarlo más hacia el alcalino. Nuevamente, en orina ácida, las proteínas, algunas frutas. En cuanto a infecciones urinarias, este dato me llamó la atención. Se ha encontrado una asociación en los casos de infecciones urinarias por Escherichia coli. En el caso de la orina alcalina, por el contrario, mencionan aquellos gérmenes que desdoblan la urea, como puede ser el Proteus y la Pseudomonas. En cuanto a la densidad específica, nos permite determinar la concentración de partículas que están disueltas en el líquido, es decir, en la orina, y que en su mayor parte van a estar conformadas por urea o cloruro de sodio. De manera clásica y manual se medía con un urinómetro o un densímetro de inmersión, pero ahora ya la tira reactiva nos puede ayudar. Asimismo, podríamos haber usado un refractómetro. Es mucho más fino esta medición, sin embargo, de una manera más ágil nos podemos apoyar en la tira reactiva. Entonces, nuevamente, si sabemos que va a depender del peso de los solutos, nos va a ayudar a evaluar la presencia de ácido úrico, urea,
sodio, cloruro de sodio, la creatinina, glucosa, fosfato, y nos permite también, nos ayuda a evaluar la capacidad del riñón para regular ya sea el equilibrio de los líquidos como el estado de hidratación corporal. Existen diferentes rangos que, por ejemplo, en la mañana podemos encontrar una orina mucho más concentrada, una densidad mayor, asimismo si es que hay restricción hídrica, y, pero convencionalmente deberíamos encontrar valores entre 1016 y 1022. En el caso de la evaluación de proteínas, uno de los parámetros más importantes es recordar que la expresión de proteínas puede darse, pero en microcantidades. Es decir, por ejemplo, menor de 10 miligramos de cilitro o máximo 100 miligramos en 24 horas. Lo toleramos. ¿Y qué es lo que qué proteínas son? Aquellas proteínas de bajo peso molecular, ya sea del suero, o proteínas producidas en el tracto genitourinario, ¿no? Como pueden ser las proteínas de Stam-Horsfall, células epiteliales, leucocitos, secreción prostática, seminal. Y es la albúmina, la principal proteína sérica que vamos a encontrar en la orina. De una manera clásica, tenemos un método que por precipitación nos permite evaluar de manera indirecta la cantidad de proteínas presentes en la orina. Y acá vamos a hacerlo trabajando con el ácido sulfosalicílico. Yo recuerdo de mi internado, ¿no internado? No, de pregrado, la rotación de ginecobstetricia. eh, las licenciadas, las obstetrices tenían este reactivo y rápidamente se entraba una paciente gestante, hematosa, con sospechas de que estuviera perdiendo proteínas por la orina, tomaban la muestra y mucho más rápido que el laboratorio incluso, hacían este efecto de precipitación, donde podían estimar en base al grado de turbidez el rango aproximado de proteínas que podría estar perdiendo la paciente, ¿no? Entonces es una medida bastante indirecta, cualitativa, pero que para efectos de una emergencia o hasta que poder tener el diagnóstico, el valor cuantificado del laboratorio nos podría ayudar. Valoramos pues la pérdida de proteínas a nivel de prerrenal, renal, tubular y posrenal. En el caso de la glucosa, pues tenemos que este parámetro va a depender de tres factores principalmente. Uno, de la concentración de glucosa en sangre. Dos, de la velocidad de la filtración glomerular. Y tres, del grado de reabsorción tubular. Entonces es un fino equilibrio. Si estos tres factores están normales, pues la cantidad de glucosa presente en la orina es tan poquita que no vamos a poder detectarla por los métodos convencionales. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando comenzamos a encontrar valores elevados de glucosa en sangre. Cuando superamos el valor de 180 es que acá hacemos este quiebre a nivel del umbral renal y comenzamos a superar la capacidad de reabsorción tubular y comienza a haber una mayor filtración a nivel glomerular. Entonces, cuando encontremos glucosa en una muestra de orina, o bien la podemos asociar un estado de hiperglicemia, como es una diabetes mellitus, puede ser una pancreatitis, un Cushing, un feocromocitoma, etcétera. Pero también podríamos pensarlo desde el punto de vista asociado a problemas renales, como puede ser un Fanconi, una enfermedad renal avanzada o incluso el embarazo. En el caso de las cetonas, pues recordemos que son productos intermedios del metabolismo de las grasas. Y aparecen pues básicamente porque el organismo está utilizando las grasas en vez de la glucosa como fuente de energía. ¿Por qué? Porque no tiene insulina suficiente. ¿Cuáles son los tres principales tipos de cetonas que vamos a producir? Por ejemplo, la cetona en menor porcentaje, y esta es la que básicamente la vamos a encontrar y se va a perder por el aliento. Luego tenemos el ácido acetoacético, que es el precursor de la acetona y del beta-hidroxibutirato, pero el beta-hidroxibutirato, el ácido 3-hidroxibutírico, es la más prevalente, es la más asociada, por ejemplo, con los cuadros de cetoacidosis diabética, compensaciones diabéticas. Pero lamentablemente en el laboratorio vamos a medir básicamente acetona y ácido acético. O sea, perdón, cuando utilizamos la tira reactiva de orina, generalmente vamos a medir estas dos.
Entonces vamos a tener que recurrir a otros medios, otras metodologías para poder medir el letrozibutirato de una manera mucho más específica, ¿no? Ya que se está asociando principalmente a la cetoacidosis. Podemos tener falsos positivos en algunos fármacos y falsos negativos dependiendo pues de la conservación de la muestra, ¿no? Ya habíamos hablado, si pasa más de 2 horas y este es una molécula volátil, pues podemos encontrar, ya no encontrarlo. Algunas situaciones donde vamos a encontrar cetonuria, pues ya asociada a diabetes, podemos tener las de no origen diabético, el embarazo, hiperemesis, ayuno prolongado, es decir, dietas con bajo contenido de hidratos de carbono, vómitos acetonémicos, alteraciones metabólicas congénitas. Esto lo vamos a sospechar si encontramos cetonas pues en neonatos, en infantes, ¿no? Y también el ejercicio muscular vigoroso podría reportarnos valores positivos de cetonas en el examen completo de orina. En el caso de la bilirrubina, miren, estos datos es súper interesante, ¿ya? La bilirrubina conjugada, la que vamos a encontrarla asociada pues a ictericia obstructivas, daño hepático, cualquier problema a nivel de vías, conductos biliares, esta sí la vamos a encontrar en la muestra de orina. Por el contrario, la no conjugada, esta no aparece en orina. ¿Por qué? Porque esta va a estar generalmente asociada a la hemólisis, la vamos a encontrar asociada va a circular unida a proteínas, a la albúmina, lo que no la hace hidrosoluble, entonces no podría aparecer en la orina. En el caso del urobilinógeno, conociendo que la degradación de la hemoglobina nos va a producir bilirrubina y que en el hígado la conjugamos y luego pasa al intestino, y una fracción de esta bilirrubina pues, se transforma en urobilinógeno. Y parte de este al oxidarse pues forma el urocromo. El urobilinógeno lo vamos a encontrar elevados entonces en hemólisis prehepática, ya sea anemias hemolíticas, hemorragias internas, es decir, por aumento de producción de bilirrubina, aumento de urobilinógeno intestinal. En hepatopatías va a disminuir la captación y el metabolismo hepático, entonces hay un mayor paso a nivel sistémico. Y a nivel de poshepático, pero si es que hay una obstrucción biliar incompleta, puedo tener todavía un poquito que llega al intestino y se reabsorbe en forma de urobilinógeno. Igual, si por ejemplo cruzamos la presencia de bilirrubina en sangre, bilirrubina en orina, urobilinógeno en orina y cómo se da también el pigmento a nivel de heces, estamos hablando de una ictericia hemolítica, pues sí o sí estamos hablando de una bilirrubina indirecta de elevada. Entonces, esta no aparece en la orina, ausente, muy bien. En sangre sí lo vamos a encontrar presente, el urobilinógeno también va a estar presente y las heces pueden ser marrones oscuras, no hay problema. En el caso de hepatocelular, acá estamos hablando de bilirrubina directa, directa. Entonces acá si la encontramos en la orina, la encontramos en sangre y en el urobilinógeno no necesariamente porque todo se está yendo y las heces normales o claras. En el caso de bilirrubina de ictericia obstructiva, también generalmente asociada a una bilirrubina directa, podemos encontrar pues la bilirrubina en la orina, en urobilinógeno no lo vamos a encontrar, las heces son alcohólicas, es decir, sin color, y la bilirrubina en sangre puede estar presente como no. Entonces, el poder valorar la presencia de bilirrubina y urobilinógeno nos va a dar información útil para poder estimar cómo está la función hepática y también el metabolismo de los eritrocitos. En el caso de la presencia de sangre, este es otro parámetro que nos puede reportar la tira reactiva y que básicamente me va a traducir que hay presencia de hematíes ya sean intactos, que pueden provenir de cualquier zona del tracto del urotelio, ¿no? Desde a nivel renal, podemos hablar de tumores, procesos inflamatorios, infecciosos, a nivel uretral también, a nivel vesical y a nivel incluso un adenoma prostático podría ocasionar una hematuria. La hematuria puede podemos valorarla desde el punto de vista microscópico y macroscópico. De manera franca, esta es una hematuria macroscópica y muy posiblemente acá podríamos tener hematíes, pero solamente lo vamos a poder confirmar a nivel microscópico y eso tendríamos que darle otra calificación.
Si evaluamos una materia macroscópica, tendríamos que someter la muestra a una centrifugación. Entonces acá vamos a obtener información sobre el sedimento y el sobrenadante. ¿Qué pasa si el sedimento aparece pigmentado? Es decir, acá todos los hematíes han precipitado. Entonces es una hematuria real. Pero ¿qué pasa si yo centrifugo y se mantiene la coloración en la muestra? Acá tenemos que pensar más bien en un pigmento que podría ser neoglobinuria, hemoglobinuria, si es que tenemos la tira reactiva positiva. Pero si mi tira reactiva no me reconoce nada, tendríamos que pensar en otro tipo de moléculas, en otro tipo de pigmentos como las porfirias, medicamentos o la remolacha. Ojo con el ácido ascórbico que podría darme falsos negativos. En el caso de la hemoglobinuria, como consecuencia de la destrucción de los eritrocitos, ya sea por una hemorragia a nivel del aparato urinario, eh, podríamos estar encontrando este pigmento, pero generalmente no, luego no vamos a encontrar traducidos en la presencia de los hematíes. ¿Por qué? Porque generalmente va a haber una alcalinización del pH y una densidad alterada que va a ocasionar esta lisis inmediata. Asimismo, en los casos de una hemólisis intravascular, la hemoglobina se va a convertir en hemosiderina y ferritina a nivel tubular, ¿no? Y esto generalmente va de la mano con infecciones del paludismo, bartonelosis, algunas hemoglobinopatías, como puede ser la anemia de células falciformes, que puede dar estos grados de hemólisis, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico. Es, por ejemplo, esta característica, ¿no? de la presencia de hemoglobina, la hemoglobinuria paroxística nocturna, esta patología infrecuente asociada al cromosoma X, que se presenta generalmente en pacientes de mediana edad, cursa con esta variación en los colores de la muestra de orina, dicen amaneceres oscuros y atardeceres claros. Esta es la presentación y básicamente esta es la característica que le llama la atención al paciente y que la lleva a consulta, ¿no? Son casos muy, muy excepcionales, pero cuyo hallazgo patognomónico y cuyo dato objetivable rápidamente, más allá de la ictericia y eventos tromboembólicos, que generalmente son muy posteriores al diagnóstico, es la presencia de la hemoglobinuria. En el caso de la mioglobinuria, es a consecuencia miomúsculo de la destrucción de las fibras musculares, ¿no? Recordemos que este monómero libre es de depuración muy rápida, por lo que encontrarlo positivo supondría que estamos en pleno evento agudo, como puede ser a consecuencia del ejercicio físico extremo, los maratonistas, militares, deportistas no entrenados, convulsiones prolongadas, hipotermia maligna, infecciones virales. Está, menciona tres virus: influenza, coxsackie y HIV, quemaduras extensas y golpe de calor, ¿no? Entonces, básicamente todo aquello que esté destruyendo mi músculo podría ocasionar esta elevación. Por ejemplo, cuando hay destrucción muscular, pues vamos a llevar a un estado de falla renal a consecuencia de una rhabdomiolisis. Por ejemplo, en este caso, esta orina rojiza por rhabdomiolisis y una orina muy, muy oscurecida en el caso de una mioglobinuria. Nitritos es otro parámetro muy interesante que podemos evaluar a partir de la muestra de orina, y es que existen bacterias capaces de reducir los nitratos a nitritos y pues nos va a traducir de manera casi directa de que hay presencia de bacterias, ¿no? Podemos obtener falsos negativos en los casos de que tengamos orinas muy diluidas o orinas que han estado menos de 4 horas en la vejiga, que es el tiempo mínimo que se tardan las bacterias en transformar estos nitratos a nitritos, o porque de repente ya no hay un aporte suficiente de nitratos, ¿no? Eh, Nos permite hacer una detección sistemática de infecciones urinarias y, por ejemplo, pero ojo, ojo, que un resultado negativo a nitritos no me va a descartar una infección urinaria, porque claro, no todas las bacterias me tienen que reducir los nitratos. Por ejemplo, ¿cuáles sí me producen nitritos? La Escherichia coli, la más frecuente, la Klebsiella pneumoniae,
Proteus mirabilis, Enterobacter, Citrobacter. Pero ¿qué pasa con aquellas otras, como algunos gram positivos, que no producen nitritos? El Enterococcus fecalis, Staphylococcus saprophyticus y el Streptococcus agalactiae, que también pueden ser tributarios de infecciones urinarias, pero que acá el dato del nitrito no va a ser relevante y acá sí o sí pues me voy a tener que apoyar en un urocultivo, ¿no? Hay también algunos no fermentadores, como la Pseudomonas aeruginosa o el Acinetobacter, que generalmente tampoco me van a reducir los nitratos. Otro parámetro importante es la esterasa leucocitaria. Esta enzima es liberada por los neutrófilos, principalmente, y que básicamente me va a indicar hay leucocitos en la orina, es decir, hay PIUL. Generalmente positiva a partir de los 15 leucocitos por microlitro de orina. Podemos tener falsos positivos en los casos de que haya contaminación con secreción vaginal que podría contener leucocitos. Y por eso siempre debemos confirmar este marcador con los hallazgos a nivel del microscopio. Algunos falsos negativos cuando puede haber habido orina diluida que inestabilizando los leucocitos en la glucosuria o en la albuminuria. Asimismo, si sumamos estos últimos dos marcadores, la esterasa leucocitaria y la presencia de nitritos, pues muy, muy, muy sugestivo de una infección del tracto urinario. Luego vamos con el examen microscópico. Procedimiento es casi el cierre de la evaluación completa que hacemos del examen completo de orina. Eh, Sometemos a centrifugación una alícuota de la muestra, generalmente son 10 ml, sometemos a 10 minutos de centrifugación y vamos a buscar observar en este sedimento células, cilindros, cristales y microorganismos. Células que pueden ser hemáticas, como hematíes, leucocitos principalmente. Células endógenas que van a venir del epitelio tubular, de transición escamoso, células neoplásicas. Otras células que también podemos encontrar, tenemos las células prostáticas, células vaginales y espermatozoides. Como a manera de referencia, si este es un leucocito de 10 micras, el hematíes es más pequeñito, 7 a 8 micras, tenemos que las células escamosas es la más grande. Tenemos también una célula tubular, tenemos una célula transicional. Estas son las que principalmente vamos a encontrar en el sedimento. Hablando de las células epiteliales escamosas, estas que son muy, muy grandes, proceden del tercio distal de la uretra y del epitelio vaginal. Son grandes, aplanadas, casi 50 micras. Eh, el núcleo es del tamaño de un eritrocito y tiene forma poligonal. Su presencia no es significativa a menos que se encuentre en gran número. Luego tenemos las células del epitelio de transición o urotelio. Son células que vemos, generalmente nos apoyamos de una tinción rojo neutro para ponerlas en evidencia. Pues provienen de todo el epitelio que recubre desde la pelvis renal hasta la parte superior de la uretra. En poquitas cantidades puede ser un hallazgo normal por una descamación fisiológica, pero ¿qué pasa si encontramos una mayor cantidad o atipia? Pues vamos a tener que suponer que existe una infección urinaria, urolitiasis, mm, asociado también a manipulación por colocación de catéteres, cistoscopía, sondaje vesical. Y también podemos encontrarlos en casos de neoplasias uroteliales. Entonces acá sí nos prende alerta porque podrían asociarse a carcinomas, células transicionales en vejiga o uretra. En el caso de las células del epitelio tubular renal, acá ya viene a nivel de túbulo contorneado proximal y túbulo distal de nefrona. Miren, son pequeñitas, con un núcleo grande, unas con un núcleo grande, redondo, y son más grandes que los leucocitos. Son características. En este caso sí siempre son patológicas, o sea, sí no las deberíamos encontrar, ¿no? Y van asociadas a la nefritis o necrosis tubular aguda. Podemos encontrarlas asociadas a cilindros celulares o granulosos, que es otro criterio patognomónico de daño renal. En caso de nefrotoxicidad por fármacos, en isquemia renal, en infecciones virales por becavirus, poliomavirus, en el caso de una proteinuria muy severa, ¿no? Porque este exceso de proteínas pues, va a causar un daño tubular y va la consecuente descamación.
Y por parecerse mucho los leucocitos, los podríamos confundir. Vamos a apoyarnos de la tinción de azul de tolurina o un Papá Nicolau. Acá ya pasaríamos con anatomía patológica. Y si encontramos una esterasa negativa, que me indica leucocitos, pero en el microscopio yo veo leucocitos, entonces ojo, ¿no? Puede que no sean los leucocitos, sino sean estas células del epitelio tubular renal. En el caso de los eritrocitos es importante valorar no solamente el número, sino también la forma que tiene. Vamos a encontrarlos como discos bicóncavos, miren, como estos rodetes con este doble borde, carentes de núcleo, son más pequeños que los leucos y que otras células. Pero si encontramos, miren, tienen estos bordes uniformes, casi de tamaño similar todos, pero ¿qué pasa si encontramos los de acá? Estos los vamos a denominar eritrocitos dismórficos y van de la mano con la presunción diagnóstica de una hemorragia glomerular. Podemos tener glomerulopatías de origen sistémico, como una nefropatía diabética, hipertensiva, otros síndromes nefróticos secundarios, o glomerulopatías nefrológicas. Estas generalmente muy buscadas por nuestros amigos nefrólogos. Tenemos la glomerulonefritis de cambios mínimos, proliferativa, focada, segmentaria, membranosa. Y acá, bueno, otras patologías donde vamos a encontrar los hematíes sin mayores alteraciones, pero positivos, ¿no? En el caso de los leucocitos, miren, si los comparamos entre el eritrocito y el leucocito, este es ligeramente más grande, tiene un contenido granular, algo grisáceo. Eh, la mayoría son neutrófilos, así que no se esfuercen por pensar que hay eosinófilos, no. La mayoría son neutrófilos. Y estos se van a encoger en orinas hipertónicas y se hinchan o se lisan en orinas hipotónicas o alcalinas. Básicamente, el aumento y encontrar leucocitos en la orina va a estar asociado a procesos inflamatorios, diferentes causas de leucocituria infecciosas, cuerpos extraños, neoplasias, malformaciones, patologías sistémicas, fármacos. La presencia de cilindros también son hallazgos infrecuentes. Tenemos toda una variedad de ellos, siendo los cilindros hialinos pues, los más inofensivos. Son formados básicamente por las proteínas de Tamm-Horfeld gelificadas, semitransparentes, con un papel vinifán que ha sido lanzado en un líquido muy poco refringente, requiere tensión. Y podemos observarlos en ejercicio físico intenso, en la fiebre, en una insuficiencia cardíaca congestiva. Y tiene una importancia diagnóstica menos grave. En el caso del cilindro granuloso, acá ya comienza a complicarse. Es un cilindro hialino, pero con diferentes grados de saturación del material granular que tiene origen proteico, que puede ser a partir de detritos de eritrocitos o de células tubulares. Entonces, lo vamos a poder encontrar en qué? En una necrosis tubular aguda, en glomerulonefritis, nefritis intersticial y enfermedad renal crónica. Entonces, no deberíamos encontrarlo. El cilindro eritrocitario se va a formar a nivel de la nefrona distal a partir de una hematuria glomerular y proteinuria. Esta combinación hace que precipiten y se forme este marcador importantísimo para categorizar una glomerulonefritis. Son siempre patológicos y nos permite diferenciar la hematuria de origen glomerular versus extrarrenal. Entonces, recordemos, si es eritrocitaria es glomerular. Se identifican con claridad porque pues tiene la presencia de la hemoglobina, en lugar esta coloración media marrón. El cilindro leucocitario también siempre es patológico. Y si la presencia de leucocitos me traduce en una presencia de inflamación posiblemente, si es que hay ya cilindros es porque hay una inflamación a nivel renal. Puede ser una pielonefritis o una nefritis intersticial. Y nuevamente también me va a permitir diferenciar entre una infección baja y una infección alta. Pielonefritis, cilindro leucocitario. El cilindro séreo o seroso, este también siempre es patológico, es un marcador de insuficiencia renal crónica o enfermedad renal terminal. Es de mal pronóstico cuando encontramos porque ya me va a traducir básicamente que ese riñoncito ya no funciona más. Cristales, también podemos encontrar cristales y su interpretación va a depender mucho del pH, de su composición y del contexto clínico del paciente.
básicamente va a darse a consecuencia de que ya sea sales, minerales, fármacos superan el umbral de solubilidad, entonces precipitan, ¿no? Dentro de los más frecuentes tenemos el de ácido úrico y oxalato de calcio, que van a poder precipitar y formar cálculos de mayor tamaño. Tenemos los de, o sea, no solamente quedarse en cristales, sino también pueden llegar a formar cálculos. Tenemos los de fosfatos triples, generalmente asociados a bacterias ureasa positiva, que van a ocasionar infecciones del tracto urinario. Cistina, leucina y tirosina básicamente me sugieren un error congénito del metabolismo o un daño hepático severo. Y también por fármacos podemos sospechar toxicidad, ¿no? Dosis altas que han condicionado la precipitación de estos cristales. De manera esquemática, rombos o rosetas, los de ácido úrico, en forma de un sobre, un postal, el de oxalato de calcio, hexágonos, el de cistina, tapitas de ataúd, el fosfato triple, a manera de diana, el de leucina, el de tirosina son como agujitas en racimo, esto es por fármacos y esto es un precipitado muy, muy finito. Por ejemplo, en pH ácido mencionábamos el oxalato de calcio, ¿no? Esta forma de pirámide invertida. Las rosetas, las de ácido úrico, en pH ácido. En pH alcalino tenemos el fosfato triple, que es esta forma de ataúd que mencionaba, fosfato cálcico, de cistina, tirosina. Por ejemplo, en esta vista de una muestra de sedimento podemos encontrar, más allá de leucocitos, también podremos encontrar como hallazgos la presencia de levaduras, de pseudohifas, incluso también como hallazgo algún parásito, ¿no? Como la tricomonas. Ya para cerrar, este es un modelo de cómo les debería llegar un reporte de un examen completo de orina. Debería incluir pues el examen físico-químico del que ya hemos conversado de manera extendida, el examen microscópico y generalmente van agregados otros hallazgos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, clásico, nitritos positivo, esterasa positiva, se confirma a nivel de sedimentos, sí, leucocitos más de 100. Hematíes, a ver acá, pintó a hemoglobina, también hematíes 20-25, se confirma la presencia de hematuria y a esto le agregamos gérmenes. Entonces ya me han dicho que los están viendo, los gérmenes, son unos que producen nitritos positivos y hay leucocitos. Entonces, bajo esta premisa, el laboratorio convencionalmente tiene a bien hacer de manera automática un, un pase directo a un urocultivo sobre la misma muestra para que no se nos escape, porque imagínense, ay, le doy este primer resultado al médico, lo ve al día siguiente y después recién le vuelvo a pedir otra muestra para un cultivo que demora aproximadamente 3 días, cuando podríamos ir ganando tiempo con esta misma muestra para ir avanzando el procesamiento. Entonces, generalmente este es un protocolo que nos ayuda en base a estos marcadores positivos del examen completo de orina, que tienen una buena sensibilidad, nos permiten, nos permiten adelantar tiempos de proceso para obtener un diagnóstico mucho más específico y óptimo para nuestros pacientes en menor tiempo. Muy bien, fue algo largo. Espero estén todavía por ahí. Sí, doctora, gracias. Y gracias a Ahora, ustedes, y antes de terminar, quiero lanzarles un cuestionario, a ver, me lo van respondiendo y de paso vamos viendo la asistencia, a ver si quedó algo de la clase en la memoria. Marquen, marquen, marquen. ¿Se ve? sí, Sí, ya, listo. Van marcando y luego vamos a dar las respuestas al final. Van 3 de 74, despierten a los otros 71. Van 4, 5. Hoy se han conectado poquitos, ¿no? Son 76. Ya van 16. Vamos, vamos.
Ya van 25, 26, 27, 32, 34. Vamos, vamos, siga marcando. Sigan marcando, van 54. Sigan marcando. Ya tenemos 57 de 79, 72%. Vamos, vamos, vamos. ¿Se han conectado más o me parece que están apareciendo más asistentes que no estuvieron? ¿Cómo es eso? ¿En qué momento ese porcentaje está bajando en vez de subir? ¡Qué moscas! Ya se pasaron la voz. Ya apúrense que cierro con estos, con los que ya han marcado. Los 65 originales. Uy, 89, siguen llegando. Chicos, voy a terminar la clase. 90, 91. Apoteósico. Ese es el otro detalle. Ay, a ver, hay preguntitas. Eh, si en la sedimentación la orina mantiene la coloración roja, significa que la hematuria es real. O sea, si el sedimento es rojo, es porque los hematíes han caído. Y si el sobrenadante ha quedado claro, es porque es por hematíes, es una hematuria real. Pero si centrifugo, no hay sedimento y el sobrenadante mantiene pigmento, ahí ya tengo que pensar de repente en una monoglobinuria, mioglobinuria. Otra pregunta. Para isostenuria, a ver, dice, valores de referencia para isostenuria e hipostenuria. Isostenuria va sobre los 1010, hipostenuria menos. A ver, ya estamos. 90% de 93 conectados. Qué increíble. ¿Qué tal convocatoria de último minuto? Ya, a ver, ya estamos al 92%, 86 de 93. A ver, chicos, para ponerles nota. 86 de 93. Ya, 87. Los últimos que se han conectado. Deberían ser los primeros en responder, ¿no? Sí, el cuestionario lo solventan de todas maneras. Ya, vamos. Ya, bueno, te voy diciendo. Primera pregunta. Chan, 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 chan. ¿Cuál es el umbral renal de glucosa? Ya eso está, pero facilita, facilita, facilita. Y eso sí, te lo tienes que tatuar. ¿100, 280 o 180? El 95% respondió correctamente. 180. Bravo para ustedes. Segunda pregunta. ¿Qué cuerpo cetónico es predominante en la cetoacidosis diabética? El 81% respondió correctamente. Es el beta hidroxibutirato. Muy bien. Recuerden, las cetonas se van generalmente a nivel de aliento y el ácido acético es poquito. Luego, ya y la última, y con esto cerraron, ¿no? Tiempo máximo para procesamiento de la muestra de orina. Acá me va a dar algo. Solo el 71% respondió de manera correcta. 2 horas, acuérdense, por favor, repasen sus diapositivas sobre todos los posibles cambios que hay en la muestra de orina cuando pasa este tiempo. Acuérdense, 2 horas es el tiempo máximo. Eh, Así que ya,
Bueno, respondieron el 94%. Me da mucho gusto. Listo, niños. Buenas noches. Nos vemos. Chao. Buenas noches, doctora. Chao, que estén bien. Chao, doctora. Hasta luego, doctora. Adiós.